Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas. Seguimos en agosto, pues con unas pequeñas reflexiones, quizás desviándonos un poco del tema del Evangelio de Lucas. Lo hacemos para descansar un poco y para que de alguna manera no perdamos tampoco ese hilo de reflexiones que van a ser cortas, pero deseo que sean realmente instructivas. Hay un tema que a veces lo hemos tratado en la Iglesia, y es el hecho de que Jesús está sentado a la derecha del Padre, es decir, en el lugar preferente. Esta imagen es una imagen preciosa en la que se nos invita a pensar en que Jesús fue elevado hasta una altura, por decirlo algo, de alguna manera humanamente semejante a la de Dios. Evidentemente nuestros parámetros humanos no pueden en absoluto compararse con las realidades celestiales, pero están ahí. Es conocer, es reconocer que Jesús, el Mesías, el que fue resucitado, ha entrado en la misma vida de Dios, esa vida que vamos a heredar nosotros. Y de alguna manera, es decir, que Dios mismo en Jesús vivió nuestra vida. Y esto nos hace asumir una postura de sencillez, de reconocimiento, también, claro que sí, y un ejemplo a vivir cada día en nosotros. En Filipenses, en el capítulo 2, a partir de los primeros versículos, dice así, 2:1, dice: si alguna fuerza tiene una exhortación hecha en nombre de Cristo, si algo sirve, un consejo nacido del amor, si nos une el mismo espíritu, si alienta en nosotros un corazón entrañable y compasivo, y dice Pablo, llenadme la alegría, teniendo el mismo pensar, alimentando el mismo amor, viviendo en armonía, compartiendo los mismos sentimientos. No hagáis nada por egoísmo o vanagloria, al contrario, sed humildes y considerad que los demás son mejores que vosotros. Y ahora dice algo que nos enseña el por qué y el cómo nosotros debemos de vivir para precisamente llegar, a ejemplo de Cristo, a la presencia del Padre. Dice que cada uno busque no su propio provecho, sino el de otros. Comportaos, hermanos y hermanas, como lo hizo Jesús el Mesías, el cual, siendo de condición divina, era hijo de Dios, no quiso hacer de ello ostentación, es decir, no quiso aferrarse, no codició mantener esa situación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más exceso de los nombres, para que todos los seres, en el cielo y en la tierra y en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre, ante la persona de Jesús. Y todos proclamen que Jesús el Mesías es Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso se sentó a la derecha, lugar preferente del Padre. ¿Por qué? Porque asumió, se bajó, se hizo de tal manera uno como nosotros, que fue exaltado después a la derecha del Padre.
De alguna manera podemos afirmar que Jesús es el hombre que llegó hasta Dios. Y esto fue por una sencilla razón, porque antes Dios había bajado hasta él. Y aquí tenemos algo sorprendente y vivo. Por eso importa no olvidarse nunca de que seremos juzgados por el amor vivido. Seremos vistos por Dios si realmente hemos compartido ese sentimiento que tuvo Cristo Jesús, que siendo hombre amó tanto al Padre que el Padre lo exaltó a su derecha. Es el mismo amor que muestra Cristo por nosotros y por Dios. Es el mismo amor que Dios y Jesús nos enseñaron en el Evangelio, comportarnos como hizo Jesús. Porque no es la religiosidad ni las buenas intenciones, sino el amor hacia Dios y a los seres humanos los que nos van a llevar precisamente por la gracia, la misericordia y el don gratuito de Dios a la presencia del Padre y a compartir con Jesús la gloria. Jesús como Señor de todo, no olvidemos, también es Señor de nuestras vidas. Y desde su señorío, sentado a la derecha del Padre, ejerce ese señorío sobre vivos y muertos. Así que, esta tarde, de verdad, si crees y confías en Jesús de verdad, has de sentir en tu corazón la más inmensa paz, porque precisamente quien ha de decidir tu destino eterno es Señor de todo, y a ti y a mí nos ha hecho hijos de Dios para siempre. Y eso está demostrado porque está sentado en el lugar preferente delante de Dios. Y con una gran verdad, que porque es Señor de todo, nunca nadie nos va a arrebatar de su mano. Así que siente, piensa, vive como el Señor Jesús nos enseñó y verás como al final el Señor te recibirá a su lado y vivirás en gloria junto a Él y al Padre. Que el Señor nos bendiga esta tarde y siempre. Amén.